송주감. Carta de Simón. Luego de creer en Jesús, entendí el significado de ser mártir. Solo aquellos que aman a Dios es mártir. Dios nos ha dicho, el que le ama, tenemos que hacerlo en cuerpo y en toda la vida. Nuestra vida de fe es el vivir amando a Dios. Por lo tanto, somos fieles a la obra que Dios ama y damos nuestra vida por la obra que Dios se complace. Muchos dan su vida por sus propias convicciones sin dar su vida a la religión. Sin embargo, esto no tiene ninguna relación con Dios. Podremos encontrar personas que dan su vida por la nación o por la religión. Sin embargo, Dios desea a aquellos que dan su vida por Dios. Nosotros, al recibir el bautismo, ya hemos enterrado todos los deseos de la carne y la sabiduría del pasado. A través de esto, somos mártires de antemano. La razón por la cual soy valeroso es porque confieso que amo a Dios y doy mi vida por Él. El confesar de esta manera quita todo temor. Es correcto dar la vida de uno por la obra que Dios desea, sin embargo, cual sea la obra. Esta es la voluntad de Jesucristo. Él, para realizar la voluntad del Padre, dio su vida en la cruz. La resurrección es volver a vivir, a darle la vida a aquellos que han muerto de esta manera. Yo estoy lleno de esta resurrección. Cada año en el día de la resurrección no lo tomo solo para convertirme como era ese día, sino creo que es la gloria que yo he de recibir. La fe es dar toda nuestra vida delante de Dios. El tener una vida de fe santa es el no recibir la tentación. El enemigo sin parar siempre tratará de tentarnos, oprimirnos y engañarnos. Hará que seamos cobardes, tacaños y perezosos para que no seamos verdaderos mártires. Los verdaderos mártires son humildes delante del nombre de Jesús. Sin embargo, los que no son humildes y son hipócritas delante de Dios son orgullosos. Los que son orgullosos siempre se jactean de su justicia, filosofía y los estudios del mundo. No conocen de la gracia, sino que también tratan de manifestarla. Yo, Simón, siempre doy gracias por no tener nada que atearme en este mundo. Ciertamente estoy feliz en la fe. Aunque en este mundo pueda ser una vida que sea excluida, tengo la seguridad de que tengo la gloria en el cielo y doy la gloria delante de Dios. Mi oración es que todos los miembros de nuestra iglesia de Suná se esfuercen mucho más, que todos tengan la iniciativa de la reconstrucción y juntos podamos sufrir ese sufrimiento del pardo, para que así nuestra iglesia pueda tenga la victoria. Esta es mi oración. La palabra de Dios, Hechos capítulo 7, versículo 54 hasta capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios, Hechos capítulo 7, versículo 54 hasta capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer todos juntos. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo en los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él y echaron de fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentió en su muerte. En aquel día tuvo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvos los apóstoles. Amén. Nosotros en esta hora vamos a orar todos juntos. Antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a orar todos juntos. 생명의 말씀을 오늘 받을 수 있도록 하나님 도와주시기 원합니다. 모든 영육간에 우리의 준비가 있도록 도와주시되 하나님의 지원하시는
성령의 감동하심으로 말미암아 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 정말 말씀을 받을 수 있는 능력을 하나님 허락해 주시고 환경을 허락해 주시고 또 우리 육신을 지배해 주시길 간절히 원한다. 말씀을 전하는 주의 종을 도우사 하나님의 신령한 말씀을 전파하기에 정말 뭐 어떤 또 이 힘들지 않도록 하나님 육신을 도우시고 또한 영감이 부족하지 않도록 하나님의 놀라운 능력으로 지원하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te queremos dar gracias porque tú nos has ordenado este día santo y te queremos dar gracias porque nos has llamado y hemos venido delante tuyo. Y te debemos también dar gracias porque venimos delante tuyo para recibir tu amor. Abre sus corazones y ahora tengo oídos para escuchar la palabra del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios y el Hijo de Hombre. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es uno, la Trinidad, la cual es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es un solo Dios. Él es el único Dios. Aquellos que se manifiestan a Abraham, Isaac y Jacob no es Dios, sino un ángel de Dios. El que se manifestó a Israel fue un ángel, la cual se manifestó en llamas de fuego de una zarza. Él es el ángel que se manifestó con el nombre de Jehová. Ese ángel da la ley y los mandamientos a Israel. Este ángel es quien guió a Israel de Samaria hasta Jerusalén. Este es el ángel de Dios. Finalmente, el Hijo del Dios vino al mundo como el Hijo del Hombre. Él es la imagen de la sustancia de Dios. Él fue dado el nombre de Jesús, aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es como nosotros hemos visto a Dios y escuchado este nombre. Dios nos da su nombre como herencia. Nosotros recibimos el bautismo a través de su nombre. Ahora nosotros nos hemos convertido en su posesión. Las personas del Espíritu Santo son testigos de Jesús. Los testigos tienen garantía de su vida. Al recibir el bautismo tenemos que salir del nombre de Jehová. Hemos entrado en el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús nos salva del pecado. Este nombre nos transfiere de la muerte a la vida. Nosotros tenemos que ser testigos valientes como Esteban. Aunque podremos ser apedreados por personas que pertenecen a la ley, Dios será glorificado. Amén. Dios solo es uno. Luego de que nosotros nos hemos convertido en cristianos, venimos a la iglesia y lo primero que nosotros escuchamos es sobre la Trinidad. Pero entonces, hay muchas personas que no entienden qué es la Trinidad. Y también las personas que están testificando sobre la Trinidad no saben cómo es que Dios es la Trinidad. Y solamente lo dicen, porque lo dicen. Pero la verdad es que por sí vemos esto de esta forma. Nuestra fe se convertiría a algo en el vacío. Pero la verdad es que qué tan temeroso y qué tan vacío sería esto. La verdad es que nosotros no estamos creyendo y estamos dependiendo de algo que está en medio de la nada, sino que estamos creyendo y dependiendo de lo que es la verdad, de que es el Dios que es la realidad. Pues entonces nuestra fe tiene que ser completa, tiene que ser perfeccionada, pero no lo es así. Es que la verdad es que Dios se ha manifestado, Él se hizo conocer delante de nosotros. Pero entonces si nosotros vemos desde Moisés y hasta Juan el Bautista, el nombre de Dios era Jehová.
아브라함과 Pero entonces en Abraham, Isaac y Jacob, 그러니까 아브라함이 살아서 por eso, entonces, 살았을 때 아브라함을 지켜주시던 하나님이 pero ese Dios que cuidó a Abraham cuando estuvo vivo, cuando Isaac estuvo vivo, cuando lo cuidó a él, ese Dios que cuidó luego a Jacob, luego de que Isaac murió, este Dios 아브라함도 이삭도 야곱도 하나님의 이름을 es un Dios de que a Isaac, que Abraham, Isaac y Jacob no conocieron. ¿Por qué? Porque Dios no los hizo conocer a ellos. O sea, no hubo nadie que pudiera conocer el nombre de Dios. 오직 모세 때 와서 Pero solamente luego, en la época de Moisés, si nosotros vemos en Éxodo 6, desde al versículo 3, nosotros, ¿qué dice en eso? Que ese nombre que ni siquiera fue conocido a Abraham, Isaac y Jacob, ese nombre de ese Dios es Jehová. Y ahí es como la primera vez que hace conocer su nombre. 하나님이라고 합니다. Pues nosotros decimos de que Jehová es el 야곱의 하나님. Dios. O sea, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, por eso, o sea, es el Dios de Isaac. 1장 18절에도 말하기로는 본래 하나님 Pero entonces si nosotros vemos, si vemos en Juan 1:18, ¿qué es lo que nos dice? Que no hay nadie que ha visto a Dios. Pero también si nosotros vemos, Abraham también vio a Dios y también Jacob, Isaac vio a Dios y también 근데 성경 Jacob vio a Dios y también Moisés vio a Dios. Pero entonces Juan 1 que nos dice que no hay nadie que ha visto al Padre, pero solamente aquel que fue manifestado, que vino del seno del Padre, Él es el que envió al Padre y Él es quien nosotros podemos ver con nuestros ojos. 오늘 사람들은 그러나 이게 하나님에 대해서 지금 많이 Pero sin embargo, muchas personas pues en este momento tienen muchas confusiones sobre Dios. 이 성경에 하나님이라는 단어가 굉장히 많습니다. Pero entonces si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar la palabra Dios, que pues aparece muchas veces, la palabra Dios dentro de la Biblia. 이 성경에 아주 가장 먼저 쓰여진 이 아람어인데요. Pero entonces 그 전신을 말하는 겁니다. en la Biblia fue escrita primeramente en árabe, 하나님도 pero entonces ese Dios que nosotros creemos fue escrito como Elohim. 천사들도 También cuando hablaba sobre los ángeles, también fue escrito con la palabra Elohim. Y también cuando hablaba sobre los demonios, también fue escrito con la palabra Elohim. Y también con el espíritu del hombre fue escrito Elohim. O sea, ¿qué significa Elohim? ¿Qué significa Dios? Dioses o Dios. O sea, ¿qué significa Dios? 소문자를 해서 Por eso entonces nosotros podemos ver como en inglés, nosotros podemos encontrar que cuando habla sobre Dios está 아주 복잡하죠. 그러니까 en mayúscula y en otras que no, y así es como podemos pues diferenciar. Entonces había un predicador que decía 자기가 놀랬다는 거예요. que él cuando vino pues a Corea se sorprendió. 먹으라 하니까 ¿Por qué? Porque cuando él escuchó que una palabra que significa pues 미국에서 올 때 22일간 que una palabra que se llama pe en coreano, que tiene tres diferentes significados. Una de ellas es la pera o también la otra es un vegetal y otro es un barco. Y entonces cuando él escuchó, ay, cómase un pe, pero entonces las personas coreanas estaban hablando sobre pues la pera y también de ese vegetal. 이것도 배다. Y también el estómago también es pe y también el barco es pe. Pero entonces podemos ver de que, pues aunque exista la palabra pe, 앞뒤 문장을 tenemos que leer todo el contenido del texto para que nosotros podamos entender qué significa la palabra pe. De esa misma forma, nosotros tenemos que conocer la imagen de la voluntad de Dios para que podamos entender lo que Dios está tratando de decir. 조물주 하나님 우리 아버지 Entonces podemos saber, cuando habla sobre este Dios está hablando del Dios creador. 말하는 것이고
Entonces cuando habla sobre pues Elohim, o sea, Dios, entonces está hablando sobre los ángeles. O sea, es algo que nosotros podemos diferenciar, viendo todo el contenido, el contexto de todo esto. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos confundirnos mucho por las diferentes palabras, que son, pues, aunque sea la misma palabra, son diferentes contextos. También otra de las palabras que en coreano es soban, que significa, pues también uno puede llamar a su esposo soban, pero también uno puede llamar pues su hermano, el hermano de su esposo soban, y también pues a otras personas, a los vecinos también se le pueden llamar soban Kim o soban Park. Y también, pues, esta palabra soban se puede usar de diferentes formas a diferentes personas. Pero entonces esta persona, que era una persona extranjera, dijo, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra soban? También uno tiene que hablar llaman a soban a su esposo o a diferentes personas. Pero es la razón de esto, es que en el idioma coreano tiene muchas palabras. Pero entonces, nosotros podemos encontrar muchas palabras en un diccionario, pero la verdad es que el coreano, el número de las palabras en coreano son más de 10,000 palabras. Por eso es muy difícil el traducir en coreano a otro idioma. ¿Por qué? Porque el idioma coreano, las palabras que usa son muy detalladas cuando se expresan. De la misma forma, yo soy una persona que uso muchas palabras pues dentro del coreano, pero entonces yo más o menos uso 8,000 palabras. Pues porque yo escribo muchos libros y también uso muchos libros, pues uso muchas palabras. Pues la verdad es que ni siquiera pues puedo pues escribir, pues usar muchos pues más palabras. Pero estoy seguro de que las personas que viven en el campo ni siquiera pueden, pues ni siquiera usan solamente 500 palabras de todas las palabras que existen en Corea. O solamente es como, tú has comido, tú has hecho esto y lo has hecho lo otro. O sea, solamente en toda su vida solamente usan estas 500 palabras. Y ellos sin sentir ninguna pues falta, ellos pues usan esas palabras dentro de lo que ellos tienen. Pero entonces nosotros podemos encontrar muchos idiomas, pero es difícil pues usar pues todas las palabras en en diferentes idiomas. Pero entonces, aunque hay muchas personas que pues usan pues su nivel de palabras, y las palabras que usan son diferentes, por eso es difícil pues darles a ellos la palabra de Dios. Pero por eso ellos tienen que escuchar esa palabra por medio del Espíritu Santo, y es que por medio del Espíritu Santo ellos pueden entender esa palabra. De esta misma forma, nosotros podemos encontrar muchas palabras dentro de la Biblia, pero como esta palabra en la Biblia son limitadas, aunque puedan tener el mismo pues pronunciación, pero puede tener muchas formas pues diferentes significados. Algo que nosotros tenemos que conocer cuando nosotros tenemos nuestra vida de fe es que sobre la Trinidad, sobre Dios que es trinitario. Y es algo que nosotros tenemos que saber, y es algo que tenemos que tener la fe. Y así es como nosotros podemos recibir la salvación. Por favor, los miembros de nuestra iglesia han escuchado mucho sobre la Trinidad. Pero la verdad es que otras iglesias, ¿verdad? Pues no, pues usan mucho, explican mucho sobre la Trinidad solamente cuando bendicen, dan la bendición. Pues la verdad no les enseña y no están educando a las otras personas. Pero hoy, por favor, escuchen bien.
Cuando hablamos sobre el nombre de Jehová, 또 진미가 comienza desde Moisés hasta Juan el Bautista. 그전 아브라함 Pero antes de Moisés, ese Dios de Abraham y Dios pues, de Isaac y de Jacob, también es el mismo Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jehová? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, es el mismo Dios. 내 이름은 ¿Y qué fue lo que mi nombre es? Jehová. 나의 표혼이라 그랬어요. Y ese es el nombre que me representará. 나의 표혼이라. 표혼은 Cuando hablamos, si nosotros vemos, si mi nombre es Simón, mi nombre es Kim Gidong, pero mi pues, sobrenombre que yo uso, el nickname que yo uso es Simón. 시들기나무 불꽃 Pero ese nombre fue manifestado por medio de la zarza, en fuego en medio de la zarza. Es el ángel que se manifestó por medio del fuego de la zarza. Eso es lo que nos dice también en la Biblia. 종교 지도자들에게 Y también qué fue lo que dijo Esteban a ellos, a los sacerdotes y a los fariseos. 그렇게 말하지 않았더냐. No es que el ángel, que Jehová era un ángel, que fue lo que dijo, de que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 우리 하나님은 Pero nuestro Dios 자 저기 está, 편에 계신 저분이시다. el que está ahí en la diestra del Padre. Y esto fue lo que Él enfatizó. Pero entonces las personas en ese momento se enfurecieron y apedrearon a Esteban. 그때까지 바울 선생도 Pero entonces también en ese momento Pablo, 학자로서 él también siendo un fariseo y siendo una persona que conocía sobre la ley, 같이 y él de la misma forma, él pensó que ese el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob era el Dios de Israel. 저 스테반이 하는 소리 Pero entonces él pensó, lo que Esteban está diciendo, como él puede decir de que él es una persona que está negando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 돌로 베 죽는 Y así es como ellos trataron de apedrearlo en ese momento. 그는 율법사니까 El hecho de que la ropa de Esteban, que fue quitado de él y fueron entregadas a Pablo en ese momento, era de que él, como siendo una persona, un fariseo, y él, darle la ropa a él significaba de que él fuera el testigo 돌로 베 죽여 de a esa persona que al apedrear a esa persona. O sea, es el testigo de que al apedrear a Esteban es algo legal y es algo que es apto. Y por eso es la razón por la que quitaron la ropa de Esteban y se lo fueron dado a él. Y así es como Pablo, él cuidó la ropa de Esteban y miró a él como siendo apedreado. Pero entonces, ¿por qué será que Esteban habló de esta forma, de tan peligrosamente? Él verdaderamente, él tuvo muchos poderes y él manifestó muchos prodigios. 얼마든지 일할 수 있는 Pero él, aunque hubiera podido trabajar toda su vida por medio de esos poderes, ¿por qué será de que él en ese momento dijo esas palabras y luego él recibió la muerte? 목숨을 내놓는 겁니다. ¿Por qué? Porque por medio de la verdad, uno tiene que dar su vida por la verdad. 그럼 Cuando nos dicen que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. 아브라함과 이삭과 야곱이 하나님의 이름을 알았느냐? Pues será que Abraham, Isaac y Jacob conocieron el nombre de Dios, sino que ellos solamente tuvieron la verdad de que Dios está vivo, de que es un ser viviente. También Isaac supo de que él es un ser viviente y también Jacob supo de que él es un Dios viviente. Pero aunque ellos quisieron conocer el nombre de Dios, ellos no lo pudieron conocer. Entre ellos, 당신의 이름이 무엇입니까? Jacob era el quien anhelaba conocer el nombre de Dios. Pero entonces luego de pelear con el ángel, 하나님 당신의 이름이 뭡니까? ¿qué fue lo que le preguntó Jacob al ángel? ¿Cuál es tu nombre? 그래서 네가 어찌 내 이름을 알고 있느냐? Porque tú quieres conocer mi nombre, respondió el ángel. 네가 이겼다.
Él nunca dijo así, él dijo, tú has tenido la victoria, pero yo no te voy a entregar a ti, no te voy a entregar mi nombre en este momento, sino que tu nombre será Israel. Pero luego 야곱의 자손이 de que todos los descendientes de Jacob, 400년 후에 luego de 400 años, 400년 후에 ese pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, 이름을 가진 ellos luego de tener su nombre de Israel, ellos en ese momento conocieron el nombre de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Es Él, Jehová. 나는 여호와는 하나님부터 이 땅에 와서 할 일에 대한 정권 Y Jehová vino con esa 천사인데 autoridad que fue dada por Dios para venir en esta tierra. 그에게 그의 이름은 여호와라는 Y Él vino con ese nombre de Jehová en esta tierra para realizar lo que Él tenía que hacer dentro de Israel. 400년 후에 Y ese nombre es algo que ni siquiera Abraham, Isaac y Jacob conocieron, sino que luego de 400 años fue dado a Moisés. 근데 이거 Y ahí fue la primera vez de que Israel conoció ese nombre de Dios. Y luego de muchos años, 선지자 때 el profeta Oseas, ¿qué fue lo que dijo? 오세아서 12장 Si nosotros vemos en Oseas 12:5, ¿qué fue lo que dijo? Que el nombre de Jehová, que el nombre de Dios es Jehová. Es el nombre, es el sobrenombre que tiene. Si nosotros vemos a los de K-pop, nosotros podemos ver de que muchos de esos famosos no usan su propio nombre, sino que ellos usan su sobrenombre 바꿉니다. y ellos cambian su nombre varias veces. 이름 가진 사람 거의 없다. Y la verdad es que casi ninguno de esos ídolos y esos cantantes y no usan su propio nombre. 딱 걸려서 그게 진짜 이름인데. Pero entonces, si nosotros buscamos, investigamos, podemos encontrar su nombre verdadero. De esta misma forma, es tener ese sobrenombre. Pues la verdad es que ese sobrenombre no puede tener efecto, legalmente. Por ejemplo, si yo no puedo tener ningún derecho legal con el nombre de Simón, sino que tengo que usar mi nombre verdadero, Kidom Kim. 오해하지 않기 위해서 다시 강조하는 겁니다. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la que yo digo estos ejemplos? Es para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo. Que el nombre de Jehová es ese sobrenombre, es el nombre que representaba a Dios. 이름으로 그들은 천사가 Pero entonces ese ángel de Jehová vino a Israel y tomó a Israel afuera de Egipto 그들에게 율법 y luego ellos entraron en el desierto y luego les dieron a ellos la ley. 세상에 주신 Pero entonces la ley no es algo que viene de este mundo, fue dado a todo el mundo, sino solamente al pueblo de Israel. 그 율법을 들어본 적도 없고 Pero entonces si nosotros vemos y todas las personas en el mundo no conocen la ley, 율법은 no han escuchado sobre la ley. ¿Por qué? Porque la ley solamente fue dada al pueblo de Israel. ¿Por qué? 주시고 그들 가운데서 Porque por medio, a través de ese pueblo de Israel, 예수라고 하는 vendrá aquel que viene con el nombre de Jesús, aquel que es Dios, que viene con el nombre de Jesús. Y luego de que ese nombre de Jesús ha venido, entonces ese nombre de Jehová desaparece. 율법도 역시 사라지고 Y también la ley se desaparece. 어린아이 라면 Por ejemplo, si nosotros vemos a los niños pequeños, ellos pueden tener una niñera. 그래서 유머는 Y entonces las madres hacen que sus niñeras cuiden a sus hijos. 애기처럼 가슴 Pero entonces las niñeras verdaderamente cuidan a a los niños como si fueran sus propios hijos y luego los regañan, también hasta les pegan cuando se hacen algo mal. 엄마 마음대로 유머 마음대로 합니다. Y también las niñeras cuidan a sus hijos de la misma forma como ellas quieren. ¿Por qué? Porque su niño no tiene su propia voluntad. Pero luego de que este niño crece y ya es un adulto 상속 주인의 y luego recibe la herencia, 상속받게 된
di toda autoridad del dueño. Ahora en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Esa niñera, entonces será igual que él se regresará a ser a esa, pues esa esclava y volverá a ser esa sierva que sirve a su dueño. 상속자가 된 후에는 Aunque cuando el niño era pequeño podía cuidarlo como si fuera su hijo, pero cuando crece, luego esa niñera se convertirá en la sierva de ese niño 소리를 들어야 되는 y tiene que escuchar la voz de ese dueño. 거에서 말하고 그런 비유 Y por eso, entonces así es como nosotros podemos encontrar que es como una parábola de esto. Y esto es algo que nosotros en la Biblia podemos encontrar. Por eso, en el momento, hasta que Jesús venga, ese nombre de Jesús venga, el ángel de Jehová, pues trabajaba en ese momento. Entonces también la Biblia que nos dice, luego de que la fe venga, 율법은 antes de que esa fe venga, de verdad, la ley triunfar, pues podrá dominar, pero en el momento en que esa fe viene, ya esa ley será abrogada. 얘기만 한 것이 아니라 온 세상 Pero la verdad es que el nombre de Jesús no vino solamente por el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. 사람이 Por entonces, aunque el nombre de Jehová solamente fue reconocido dentro de Israel, y también podrán decir, ay, tu Dios, el Dios de Israel. Pero la verdad es que el nombre de Jesús es dado para todo el mundo. 마태복음 1장 Por eso si nosotros vemos en Mateo 1, 21절도 보면 también si nosotros vemos el versículo 21 que nos dice, en el momento en que la Virgen fue concebida, su nombre es el hijo de ese niño, será dado con el nombre de Jesús, el cual significa aquel que salva a su pueblo de sus pecados. 이스라엘을 자기 백성이라고 하시고 Aunque la ley, dentro de la ley, ya fue dada a su propio pueblo, al pueblo de Israel, a ese, cuando habla sobre el nombre de Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados, cuando habla sobre el pueblo, está habla a todo el mundo, que Él salvará a todo el mundo. 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해내고 Pero entonces, por medio del nombre de Jehová, salvó al pueblo de Israel de Egipto. Y también ahí ellos fueron tomados hasta 예수란 이름은 a Jerusalén. Pero la verdad, en el momento en que viene el nombre de Jesús, es para salvar a todo el mundo. Y es ese nombre que los llevará a todos ellos al cielo. El nombre de Jehová 자기 백성도 하늘로 못 데려갑니다. no puede llevar a su pueblo a los cielos, sino que solamente puede salvarlos, puede quitarlos a ellos, puede sacarlos a ellos de Egipto y guiarlos hasta Jerusalén. Pero eso es todo. No tiene la autoridad de llevarlos al cielo. 그래서 무력하다는 겁니다. Por eso nosotros decimos que ese no tiene el poder. 에르살까지 Aunque ellos pueden tener, la ley puede convertirse en las leyes de la carne, pero ellos no pueden eso, no puede convertirse en la gracia, o sea, no pueden tener ese poder de llevarnos en el cielo. 그러나 바로 예수라는 Pero, sin embargo, el nombre de Jesús 인류 es el nombre para que salva a todo el nombre, es el nombre que es dado a toda la humanidad. 그래서 구원하시 ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder salvar a toda la humanidad del pecado. O sea, si es salvado de sus pecados, es salvado del pecado, de la muerte, del diablo, de cada uno de sus enemigos, de la muerte, de los sepulcros. Es algo muy grande. 사람들이 말이요 예수님께서 이 강대에서 Si nosotros vemos a las personas en el mundo, algunas personas que oran en el púlpito, ellos dicen, ay, sí, y piden en el nombre de Jehová y también el nombre de Jesús, y luego otra vez el nombre de Jehová y luego el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo importante acá? 여호와라 이름하는 그 천사는 Que ese ángel de Jehová 제 하나님의 no es el Dios del Trinitario, sino que solamente es el nombre de un ángel. 하나님을 아버지라 할 수 있는 Por eso, pero los ángeles, ellos no tienen la autoridad de llamar a Dios Padre. Esto es lo que nos dice en Hebreos 1. 천사 중들에게
¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién de los ángeles le ha dado el permiso para que llamen a Dios Padre? ¿O cuál de los ángeles fue a ellos llamado a la autoridad de ser hijos? ¿Por qué? Porque ellos solamente son ángeles, los ángeles son siervos, son espíritus que sirven a Dios. Y también ellos serán manifestados por medio del fuego y por medio de los vientos. Por eso, entonces, aquel que fue manifestado en los fuegos no es el Dios de la Trinidad. Sin embargo, aquel que ha venido con el nombre de Jesús es el Dios de la Trinidad. ¿Cuál es el nombre de quién es aquel que tiene el nombre de Jesús? El nombre de Jesús. Si nosotros vemos en Juan 17, el nombre de Jesús es el nombre del Padre, que es el nombre que el Padre me ha dado a mí, así fue como Jesús dijo. Y haz de que ese nombre que me has dado se ha dado a ellos. Y haz que la palabra sea realizada. O sea, que la palabra que está dentro en esta Biblia sea realizada. También el bautismo, también que es por cuál nombre es dada, es por medio del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo a sus discípulos? Que ustedes tendrán que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces luego de un tiempo, luego de que sus discípulos fueron a entregar, dar el bautismo, ellos no hablan de que no hablan de que bautizan en el nombre del Espíritu Santo, sino bautizan en el nombre de Jesús. Pero entonces no podrá pensar, ¿cómo será que ellos están desobedeciendo al nombre, a la ordenanza de Jesús? Esto no es así, sino que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y también es el nombre del Espíritu Santo. Por eso ese nombre que fue dado, que tenía el Padre, fue dado al Hijo. Y luego el Hijo, ahora ese nombre que tenía el Hijo fue dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo al entrar en nosotros, mora en nosotros. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dice en Juan? Que el Espíritu Santo entrará dentro de ustedes por medio de mi nombre y Él les enseñará a ustedes. Y de esta misma forma, entonces el nombre de Jesús es el nombre del Padre, y también el Hijo tiene ese nombre, y también el Espíritu Santo tiene ese nombre, y ese nombre es el nombre del Dios Trinitario. Pero entonces, ¿por qué es esto? El Padre también tiene su voluntad. El Hijo también tiene su propia voluntad, y el Espíritu Santo también tiene su propia voluntad. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Oró cuando en el monte Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad. Yo deseo de que esta copa pase de mí, pero no se haga según mi voluntad. O sea, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Deseo que tu voluntad sea hecha. O sea, Él abandona su propia voluntad y Él confiesa de que la voluntad del Padre tiene que ser respetada. De esta misma forma, el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo? Si nosotros vemos en 1 Corintios 12, pues dice de que el Espíritu Santo da a los dones, a los santos, según su propia voluntad. Pero entonces, ¿qué nos dice también en Romanos 8? Que Él ora por nosotros y Él pide por nosotros. Pero Él, al pedir por nosotros, Él pide según la voluntad del Padre. Entonces nosotros entonces Dios conoce los pensamientos del Espíritu
O sea, en ese momento podemos saber de que el Espíritu Santo conoce los pensamientos del Santo y obra dentro de nosotros 그러니까 y hace que se haga la buena voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, como Él es todopoderoso, Él podría obrar dentro de nosotros como Él desea. 아니라 Pues Él podrá sanar a los enfermos como que Él quiera. Y Él verdaderamente pues tiene ese gran poder. Pero Él nos ayuda a nosotros porque ¿cuál voluntad? Por medio de la voluntad de Dios. 뜻 바뀔 것을 요구하니까 Pero entonces, ¿cuál es la razón por la que el Espíritu Santo no puede venir en nosotros? Es porque nosotros estamos obrando fuera de la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo al venir dentro de nosotros, Él viene por medio de la voluntad de Dios. De esa misma forma, el Espíritu Santo tiene su propia voluntad, pero Él deja esto a un lado y solamente sigue la voluntad del Padre. 이라고 하니까 오르리. Y también el Hijo de la misma forma deja su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es la justicia. Es la justicia. 15절은 하나님을 아버지가 Si nosotros también que nos dice, nosotros llamamos a Dios Abba Padre. Cuando habla sobre Abba, 가장 높은 꼭대기 ¿qué significa? Significa el más alto de los más altos. O sea que es único. 아버지가 둘 있는 사람 없죠. No hay ninguno de nosotros que tenemos a dos padres. Solamente tenemos a un padre de esta misma forma. Solamente hay un solo Dios. Y esta es la justicia. Si nosotros vemos en nuestro país, en cada uno de los países podemos encontrar la constitución, que esta es la justicia. De esta misma forma, de esta justicia del Padre es la constitución. Por eso, el Hijo también obedece a esta voluntad y también el Espíritu Santo obedece a esta voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es la justicia. 아들에게 복종해야 됩니다. 그가 아버지가 돼야지 반대로. 그러니까 그래서 예수란 Por eso, el nombre de Jesús 이름인데 es el nombre del Padre. 결정이 Pero 결정이 아니라 la conclusión que da, el que da la conclusión de que nosotros recibimos la salvación es el Padre. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la cruz? Eli, Eli, sabactani. 가 인류를 구하시는데 Entonces, ¿qué es lo que está confesando por medio de esto? Tú, se está salvo, ¿será que tú me tienes que abandonar y verdaderamente 오직 abandonarme para salvar a estas personas? 라고 말한다. Pero entonces, ¿qué está confesando? Por eso que se haga tu voluntad. Por eso creo la razón de la que Él te envía a su unigénito para salvar al mundo, para amar, porque ama al mundo. 그걸 O sea, la voluntad del Padre es de que el Hijo venga en esta tierra, muera para poder salvar a la humanidad. 원하신 일에 Esa es la voluntad, la justicia del Padre. Por eso el Hijo obedece a su justicia y también el Espíritu Santo obra a esta justicia. Por eso el Hijo no obra por su propia cuenta y el Padre no obra por su propia cuenta y el Espíritu Santo no obra por su propia cuenta, sino que ellos son ¿qué? La Trinidad, 예수란 que obran la misma justicia. 이신 하나님의 이름이다 이 말. O sea, por eso el nombre de Jesús es el nombre del Dios que es la Trinidad. 성령 이름으로 침해야 되고 Por eso nosotros recibimos el bautismo por medio del Espíritu Santo. Y ese nombre es también el nombre del Padre. Y también por eso recibimos el bautismo por medio del Padre y por medio del Hijo. 이름은 삼위일체 Por eso, entonces ahora nosotros tenemos que saber, es de que el nombre de Jehová, ¿será que ese es el nombre del Dios de Trinidad? 하나님의 이름 Por favor, responda más duro. ¿Será que el nombre de Jehová es el nombre 여호와라 이름은 모세에 나타난 del Dios de Trinidad? 하나님의 여호와라 ¿Será que ese nombre de Jehová que fue manifestado a Moisés, será que es el Dios de la Trinidad? No. 아주 그냥 목숨으로 Por favor, digan esto, por favor, confiesen esto, como si dando su vida. 돌로 맞아 죽는 아니더라도 No, sí, confiesen esto, si por el momento, hasta en ese momento en que ustedes hasta puedan morir por esto. 오늘 이런 사람들
No es eso. Hay muchas personas que dicen como, ay, no sé lo que está diciendo pastor, solo y tratan de eso, verdaderamente, pues tapar sus ojos, sus oídos. Entonces, ¿cuántas personas que son cobardes delante de esto? Esteban tenía un gran poder, él podía vivir toda su vida haciendo esto. Pero ¿qué fue él lo que dijo delante de estos, los fariseos y los saduceos que tenían grande poder en esa sociedad, en ese tiempo? 너희가 믿는 하나님 Ese Dios que ustedes están creyendo es un ángel. 그는 아브라함의 하나님이다. Pero pues la verdad, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que os sacó a ustedes de Israel, del Egipto. 믿지 못하고 있다. Pues la verdad es que ese Dios no es el Dios verdadero, sino es el ángel. Es el Dios es un ángel. Miren al Dios verdadero que está ahí sentado en la diestra del Padre. 다 예수란 이름 Vamos a decir todos juntos, el nombre de Jesús 제 하나님의 이름이시다. es el nombre del Dios de Trinidad. 여호와란 이름 여호와라 하는 표현은 El nombre de Jehová, 여호와라 하는 표현은 el nombre de Jehová 삼일째 하나님의 이름이시. no es el nombre de Dios de Trinidad. ¿Será que yo soy el que me estoy confundiendo? Por favor, vamos a decir todos juntos, el nombre de Jehová, 현현하신 이는 el nombre de Jehová 하나님의 no es el Dios de la Trinidad. 아주 옆에 사람 얼굴 쳐다보고 Por favor, díganse entre ustedes. 스테반처럼 Díganse entre ustedes con un corazón para ser mártir, verdaderamente siendo un corazón verdad para hasta poder morir por esta verdad. Que al confesar esto, vamos a decir todo eso. El nombre de Jehová, 이름하는 그 여호와의 표로 el nombre de Jehová que fue manifestado representando el nombre de Dios, Él no es el nombre del Dios de Trinidad. Por favor, no podemos encontrar ningún pastor en esta tierra de Corea que esté predicando de esta forma. 예수라 이름하는 Sin embargo, el nombre de Jesús 삼일체 es el Dios de la Trinidad. Así es. Esta es la diferencia. 그래 우리 여러분 나는 우리 기독교 Por eso, ustedes y yo, la fe que nosotros tenemos, esta fe cristiana que nosotros tenemos, es la fe que el Dios de Trinidad nos ha dado a nosotros. Es creer en esa justicia. 여러분 의는 하나님이 주릅니다. La justicia es algo que Dios nos ha dado a nosotros. La religión es algo que viene por su propia convicción, que viene de su propio esfuerzo, 종교는 de su propia justicia. La religión es algo que no es algo que alguien le ha dado, sino que algo que cada uno de nosotros tiene que esforzarse y cada uno de nosotros tiene que dar. O sea, viene su propia convicción y viene su propia justicia. 그러나 우리는 Sin embargo, nosotros, 그게 의가 없어요. aunque no tenemos ninguna justicia, que no tenemos ninguna convicción, 의로서 sino que nosotros solamente vivimos por medio de la justicia de Dios. La ley, por medio de la ley, uno puede tener a su propia forma, sus propios méritos. 그래 군 Y para que uno pueda tener su propia justicia, por eso no puede recibir la salvación por medio de ello, sino que solamente la justicia de Dios viene por medio de Él. 이서 내가 능력 행했나이다. Pero entonces muchos podrán venir delante del Señor. Yo he hecho muchos poderes en tu nombre, yo he echado fuera demonios en tu nombre, pero yo a ti no te conozco. 왜? ¿Por qué? Porque yo solamente los que entran al reino de los cielos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. 내 의가 없이는 Sin la voluntad de Dios, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. 내 의가 하나도 없어요. La justicia de Dios, 그래도 하나님의 dentro de la justicia de Dios no podemos encontrar mi propia justicia, sino que solamente toda esa justicia de Dios está llena de los méritos de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Si el mundo te odia, no piensen que eso es algo diferente. 아버지를 먼저 저들이 ¿Por qué? Es como si eso fuera algo raro. ¿Por qué? Porque antes de que te odiaran a ti, ya me han odiado a mí y han odiado al Padre. 고난을 받아서 O sea, el Padre verdaderamente, Él ha venido ha venido a nosotros y Él ha derramado su sangre y nos ha dado a nosotros su justicia. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. 하나님이 우리에게 주신 Esa es la fe.
다 잡자. 하나님의 의가 Vamos a decir todo junto. La justicia de Dios es la fe. 여러분 믿음이 그래서 너 믿음 있느냐? Cuando a usted le pregunta, ¿usted tiene la fe? 믿어. Algunas personas dicen, ay, crea de que esta es una manzana. Entonces las personas dicen, ay, sí, yo creo. 찌르겨 넣는 La verdad es que nuestra fe no es de creer a la fuerza, 우리는 믿음이 sino que nosotros, al creer, 그냥 cuando hablamos sobre esta fe, 보이지 않는 것도 본다고 no es el hecho de creer en algo que nosotros no podemos ver. No solamente, ay, sí, el reino de los cielos es así y lo otro. Estas son mentiras. Nosotros no creemos en una mentira. La fe, 그냥 우리 기독교 믿음이랑 믿음 cuando hablamos sobre la fe cristiana, cuando hablo sobre esto, muchas personas dicen, ay, sí, yo creo. Sí, yo creo. Cuando viene un enfermo, dice, ay, solamente crea. Ay, sí, yo creo, yo creo. 아이 더 크게 Ay, diga más duro, más fuerte, con alta voz. Ay, sí, yo creo, yo creo. Esta no es la fe que nosotros tenemos. 되는 거 아닙니다. Nuestra fe no es una fe a la fuerza, 하나님을 하나님께 sino que esa fe es algo que Dios nos ha dado a nosotros. 그가 하나님의 뜻을 그 하나님의 말씀을 사람이 되게 하여 이 세상에 Dios hace que ese verbo se haga carne, envía ese verbo a esta tierra para que se haga carne. Y así es como ese verbo se convirtió en un hombre. Y entonces el hombre vio 들었어요. con sus ojos a Dios. Y por medio de sus oídos han escuchado su voz. Y también con sus manos han tocado a Dios. 우리의 믿음은 Nuestra fe 하나님을 받고 es el hecho de que nosotros hemos visto a Dios, hemos escuchado a Dios y hemos tocado a Dios. 들은 바요. ¿Qué fue lo que también la Biblia que nos dice a nosotros? Que nosotros somos personas que hemos escuchado, que hemos visto y hemos tocado. Esta es nuestra fe. 여러분 객관적이라는 말을 많이 쓰죠. Nosotros escuchamos mucho de la palabra objetiva. Cuando habla sobre algo que es objetivo, ¿qué significa? Que debe haber 2 o 3 personas que sean testigos sobre esto. O sea, para que esto sea algo objetivo, tiene que haber 2 o 3 testigos que pueden la misma cosa. Por eso si nosotros vemos en la ciencia, podemos ver que eso es algo objetivo. No es algo que nosotros podemos imaginar. Y no es algo subjetivo que cada uno de nosotros pues vemos, sino que tiene que ser para que algo sea objetivo. No solamente una persona tiene que verificar, sino que 2 y 3 personas tienen que verificar. De la misma forma, nuestra fe es algo que es científico. O sea, que es objetivo, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos escuchar y que nosotros podemos tocar. O sea, que es una realidad y es una verdad. 근데 사람들이 봤는데 Nosotros hemos visto el Hijo de Dios. 뭐라고 했어? 요단강에서 이제까지 아브라함의 자손이요 다윗의 자손이요. Pero entonces, antes de que Jesús recibiera el bautismo en el Jordán, él era descendiente de Abraham y también descendiente de David, pero que luego de subir al lago, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. 아니 하나님의 아들이라면 요 Las personas no podrán entender esto. Y dijo, ay, si él es el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué él vino pues con medio de esa pobreza? Él debería venir en un gran esplendor. 바로 Sin embargo, 하나님은 저는 내 아들이야. Dios confesó, este es mi Hijo amado. No solo las personas que han visto a Jesús. 억지로 믿는 거 아닙니다. Y no es el hecho de que nosotros creamos a la fuerza diciendo, ay, sí, ahí está Dios. Sino es que nosotros creemos en ese Dios que hemos visto, hemos escuchado y hemos tocado. Él es quien es el Dios de la Trinidad. 지옥가는 겁니다. Pero la verdad es que el que no cree esto irá al infierno. 우리의 믿음은 Nuestra fe no es una fe que es forzar a las otras personas a creer. No es el decir, ay, este puño es una manzana. ¿Quién podrá creer esto? 사과는 사과요. La manzana es una manzana y el puño es un puño. Es algo verdadero y certero. Así es, la Biblia nos está diciendo sobre esta realidad. 일을 하나님이 하시던 일을
그것을 세상에 오사 아들이 Por eso, la obra que Dios hace fue hecha por medio del Hijo del Hombre en esta tierra al derramar su sangre y luego hace que nosotros tomemos de esa carne y tomemos de esa sangre, comamos de esa carne para que y luego hace que nosotros recibamos el bautismo. O sea, Él obra dentro de nosotros. Tenemos que conocer al Hijo del Hombre. 이렇게 인자를 이렇게 말하는데 너희는 Por eso, entonces, ¿qué fue lo que Jesús les preguntó? El mundo le dice a usted, así piensan que es el Hijo del Hombre. ¿Ustedes quién piensan que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que Dios tiene para nosotros. 예수란 이름을 가지신 하나님이 Vamos a decir entonces, el Dios que tiene el nombre de Jesús 삼위일 제자 es el Dios de la Trinidad que nos salva. 여호와란 이름 El nombre de Jehová, 하나님은 ese ángel que es Jehová, 삼위일체 하나님의 no es el Dios de la Trinidad. 확실하게 Por favor, digan amén las personas que han entendido esto. Por favor, todos de pie. 당신의 지금 믿음을 누가 돕고 있으면 Oh, por favor, ¿quién es el que está 하늘에서 ayudando su fe en este momento? Ahora el Padre ha enviado a su Hijo en esta tierra y luego el Hijo en esta tierra hizo según la voluntad del Padre. Él recibió la persecución y también recibió la muerte para realizar esa voluntad. Y luego el Espíritu Santo lo salva a él. 허락대로 Según la voluntad del Padre, lo resucita. 성령이 Y luego el Espíritu Santo que salvó al Hijo fue enviado en cada uno de nosotros. 이 땅에 유대 땅에 하나님의 아들이 오셨던 것처럼 Por eso, de la misma forma como el Hijo vino en esta tierra, en la tierra de Judea, el Espíritu Santo viene a nosotros, en cada uno de nosotros. Tiene que entrar dentro de nosotros. 유대 땅에 오셨던 예수를 Este Jesús que vino en la tierra de Judea, ahora el Espíritu Santo viene en nosotros por medio del Espíritu Santo. 권세를 주었습니다. Por eso, ¿qué fue lo que nos dice? Luego les dará a ellos la potestad de ser hijos de Dios. O sea, por eso ahora nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En esta hora, cuando ustedes oren para que ustedes estén llenos del Espíritu Santo. Solamente la palabra del Espíritu Santo es la verdad. Y solamente esa palabra es que da la salvación. Vamos a orar todos juntos. 정말 성령 충만하도록 Oren para que ustedes estén llenos del Espíritu Santo. Oren para que ustedes estén llenos del Espíritu Santo. 오늘 들은 말씀같이 당신도 스테반처럼 Por favor, cada uno de ustedes, como ustedes han oído la palabra de hoy, ustedes sean mártires como Esteban, para que ustedes verdaderamente tienen que conocer la verdad y para que ustedes puedan morir por esa verdad, 예수 이름 para que el nombre de Jesús 받은 사람들이에요. venga a nosotros. Nosotros somos personas que hemos recibido el nombre de Jesús por medio de la gracia. Nosotros hemos recibido el nombre de Jesús por medio de la bendición. Vamos a orar todos juntos.